Sexualidades y VIH, como un espacio abierto para conocer más sobre el virus de inmunodeficiencia humana. Cada semana un tema diferente, a través de un equipo multidisciplinario en salud, donde tú eres nuestro invitado especial. ¡Comenzamos! Hola, buen día, tengan todos ustedes. Estamos en un programa más de Sexualidades y VIH. Es un programa realizado por la Universidad Autónoma de Querétaro en coordinación con la Secretaría de Salud. Yo soy Olga Jerezano. Les recuerdo nuestra página www.tvwac.mx y la frecuencia de radio que es la 89.5 Radio Universidad. Ahora tenemos como invitadas a la licenciada Kareli Ponce y a la trabajadora social Lupita Mendoza con un tema de interés para todos nosotros y lo hemos titulado Voces de nuestros tiempos. Pero antes voy a hacer un paréntesis. Hoy, ¿qué festejamos, Kare? Bueno, pues doctora, vamos a estar festejando justamente esta oportunidad que nos dan de hacernos la prueba, enmarcándolo con el lema justamente marca la diferencia, hazte la prueba. Y bueno, pues lo importante que es la prevención dentro de la atención médica. Y, por ejemplo, con los programas, ¿has visto que haya habido un cambio en la respuesta para la realización de pruebas de detección? Sí, en este caso, bueno, pues las pruebas, el hecho de hacerse la detección ha aumentado bastante de acuerdo a lo que hemos estado viendo en el programa. La demanda, bueno, pues ha sido muy, muy amplia y, bueno, pues tenemos la oportunidad justamente de hacer la prevención. Lupita, hablando de diversidad sexual, hoy por hoy, ¿cómo podremos clasificar esa diversidad? Bueno, tenemos una población que es LGBT, que incluye, bueno, las diferentes formas de manifestar las sexualidades, recordando siempre que en un marco de derechos humanos hablamos de personas con una diversidad sexual, pues ahora sí múltiple. Y aquí el compromiso para las personas es respetar a la persona dentro de sus diversidades, dentro de sus orientaciones y dentro de las prácticas que se realizan. Quiere decir que nosotros somos ejemplo, o más bien somos respuesta a lo que nuestra sociedad, nuestro entorno, nuestros padres han decidido que debemos ser. Pues sí, hemos estado revisando algunas lecturas, una muy importante que es la historia de las sexualidades, que maneja Foucault, en donde él nos habla que hasta el mismo concepto de sexualidades empezó a reconocerse y a trabajarse en un contexto histórico hasta fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Entonces, a partir de ahí, de que se reconoce ese término de sexualidad, empieza a hacerse un marco histórico en donde se habla acerca de qué es la sexualidad, cómo las personas asumen esa sexualidad. Anteriormente, bueno, pues todas las personas ejercían su sexualidad, pero no se había contextualizado. Tenemos ahí pues dos grandes instituciones, como es el Estado, como es la Iglesia, como poderes dentro de la sociedad, en donde nos estuvieron siempre marcando cuáles eran esos límites para ejercer la sexualidad de las personas. Y las personas, bueno, pues dentro de esa cultura occidental cristiana en donde viene todo este concepto, empiezan a ver que la sexualidad le empiezan solamente a ver como una situación de la carne, ¿sí? Pero estaba nulificado completamente las situaciones del deseo. Entonces recordarán que todavía a lo mejor hay abuelitas que nos dicen, yo cuando me casé, pues yo al novio, pues no tenía un contacto de piel a piel en la primera relación sexual, ¿sí? Se hacían sábanas en donde solamente se perforaba
un hoyito y por ahí había la práctica penetrativa con el objeto de la reproducción, pero realmente no se le permitía siquiera a la persona ejercer ese placer. Entonces, si recordamos en la historia, a la época de los griegos y los romanos, pues ahí había una diversidad de sexualidades, ¿sí? Y después, siglos después, vemos que todo eso está limitado a lo que nos dictan estas dos grandes instituciones como una manera de control social. O sea, tenemos límites, tenemos restricciones, nos marcan qué es lo que debemos sentir, Karen, qué es lo que debemos desear, hacia dónde nos debemos orientar. Sí, claro, como lo mencionaba justamente Lupita, tenemos esta situación de que nos dictan desde épocas pasadas qué es lo que se tenía que hacer y cómo se tenía que hacer, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hoy conocemos que tenemos esta parte de los derechos y justamente a ejercer un derecho sexual libremente, ¿no? Entonces podemos hacerlo y bueno, pues claro está que tomando las ciertas medidas necesarias y podríamos hacer la diferencia. Ahora como que me podría yo imaginar, ¿no? Nos causa placer, inclusive ciertas comidas, ciertas actividades, el estar con ciertas personas. No me quisiera imaginar que alguien me dijera, no tienes acceso a tus comidas favoritas o cosas de estas. Yo creo que siempre surgiría como esa tentación, ¿no? De que podría o no comerlas. Lupita, ¿cuál experiencia has tenido tú donde trabajamos en el programa, que nosotros hacemos mucho hincapié que tenemos poblaciones heterosexuales, poblaciones homosexuales gay, poblaciones bisexuales, hombres y mujeres trans y eminentemente, ¿qué experiencia has tenido tú al trabajar con estas poblaciones? Sí, pues realmente es un mundo de muchas diversidades. Y el VIH asociado a las prácticas homosexuales. Entonces, las personas a veces es difícil, ¿no? A lo mejor hemos tenido por ahí algún amigo, alguna amiga homosexual y nos cuesta trabajo preguntarle, aunque sea muy nuestra amiga o, no, o muy nuestro amigo, oye, ¿y cómo es que te diste cuenta de esa preferencia, de esa identidad, de esa situación que tú tenías de tu placer hacia tu mismo sexo, de ver con gusto, desear a esa persona de tu mismo sexo? Recordemos, bueno, pues que la normatividad es hombre-mujer y las situaciones de pareja, hombre-mujer. Y si nos salimos de esa normatividad que ya la tenemos impuesta, pues entonces ya no estamos dentro de lo normal. Y entonces, bueno, ahí en la coordinación estatal de VIH se atienden las diversidades y uno de los puntos en donde más se tiene que hablar y se tiene que indagar es precisamente esta situación de las orientaciones y un poco para romper el tabú de la situación de que VIH es homosexual, homosexualidad igual a VIH. Entonces platican las personas que desde muy pequeños empiezan a tener gustos y empiezan a tener preferencias por también constructos sociales, ¿sí? Por ejemplo, el constructo nos dice, si eres mujer, vas a jugar con muñequitas, si eres hombre, vas a jugar con cochecitos. Entonces, ese constructo hace que la persona rompa las situaciones que ya le están siendo impuestas desde su género y entonces dice, bueno, yo soy un niño, pero a mí me gustaba jugar con muñecas. A mí me gustaba ponerme un moñito, o simplemente me gustaba otro niño de mi mismo sexo. Y entonces todo esto, como no está dentro de la normatividad, se va ocultando. Y dentro de las familias, todavía, pues en estas situaciones de familias tradicionales, pues esto no es bien visto. ¿Por qué? Porque la mamá, el papá quiere que la persona crezca, que se case, que tenga hijos. Y si no es así, entonces yo como madre me siento que
pues que no estoy haciendo bien mis funciones de madre o bien mis funciones de padre. Y esto implica, ¿verdad?, que cuando se llega a las prácticas sexuales, entonces estas prácticas se hacen de manera oculta. Después ahora tenemos muchísimas situaciones de prácticas bisexuales. Dicen, no, pues es que yo tuve una pareja hombre y ahora tuve una mujer. Y también eso nos rompe los esquemas. Entonces, si a mí mi pareja me dice, no, pues sí, me gustas tú como mujer, pero también me gusta y siento placer con un hombre, pues como ya no está dentro de la norma, también eso implica un problema, ¿sí? Un problema a mi persona dentro de mi contexto. Entonces, yo creo que como personas, estamos en el área de la salud, pero yo creo que de manera general, las personas tendríamos que aceptar a las otras personas como su ser sexual, ¿sí? Sin hacer categorías de la homosexualidad, la bisexualidad, otras de sus preferencias, pero pues creo que apenas vamos por ese camino, como decía la licenciada Carelli, de un reconocimiento del derecho a la persona por el simple hecho de ser una persona. Sí, o sea, hablar de normas habla de normalidad, ¿no? Lo que hemos normalizado. Y, por ejemplo, nos dábamos cuenta ahora en el esquema de orientación sexual que son muchos los factores que de alguna manera intervienen para que una persona sienta o experimente una serie de sensaciones hacia otra del mismo sexo, de diferente sexo, que se comporta de diferente manera, porque esto también nos permite de alguna manera que tengamos una diversidad. Imagínense un día que todos nos levantáramos y todos pensáramos igual, fuéramos igual, vistiéramos igual, estudiáramos lo mismo. Aparte de yo creo que ser bastante aburrido, no tendríamos intercambio de opiniones, porque pues todos pensaríamos de la misma manera. No podríamos enriquecernos con los otros y no tendríamos oportunidad de ser diferentes, de poder salir de ese, podría decir, de ese rango. Care, yo sé que tú has tenido la posibilidad de tratar en el Capacits con personas diversas. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Karen? Sí, claro. Bueno, pues tenemos la oportunidad de justamente estar aplicando desde pruebas rápidas hasta hacer intervención psicológica con ellos. Y bueno, pues es muy enriquecedor, ¿no? Toda esta parte de conocer otras preferencias sexuales y ver cómo lo vive cada una de las personas, porque aparte no solamente es como la atracción física hacia el mismo sexo o hasta a otra persona, ¿no? Sino toda la repercusión psicológica que puede tener esta parte de tener otras preferencias y lo que dicta la sociedad, decir otra cosa, ¿no? Entonces es muy enriquecedor y sin embargo, bueno, pues nos encontramos todavía con muchos prejuicios y muchos tabús que tenemos todavía de la sexualidad. Lupita, ¿cuál es la pregunta de sondeo del día de hoy? La pregunta sería, yo creo que es algo de lo que siempre nos hemos preguntado y cuando hablamos del término de homosexualidad y preguntamos, bueno, una persona con esta preferencia homosexual, muchos dicen, no, es que nace, así ya nació, porque desde chiquito le gustaba esto, aquello. Entonces, nace o se hace, o la sociedad le va haciendo esos constructos sociales y entonces conforme va creciendo va viendo, ¿no? Va estructurando, va conformando su preferencia. Y sí, ciertamente son muchos los factores que intervienen. Algunas veces se habló que era aquel padre sumiso y la madre severa, restrictiva. Yo recuerdo mucho hace poco que una señora me decía, es que mi hermano tenía tendencias homosexuales, pero un día mi padre le puso una golpiza tremenda y él se le olvidó esas orientaciones, inclusive se casó y tuvo hijos. Y la pregunta que yo le hacía es, ¿y él es feliz? ¿Realmente tuvo la oportunidad de realizarse como la persona que quería ser o realmente es la persona que los otros quieren que sea? Yo creo que este es un tema de mucha reflexión,
porque realmente estamos aquí, en esta vida, en el aquí y ahora para satisfacer a los demás, o estamos aquí en el aquí y ahora para satisfacer nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros quereres. Esta pregunta la dejamos para el auditorio como una reflexión, como algo que quisiéramos que ustedes pensaran y lo trajeran a sus mentes. Pero antes nos vamos al sondeo que les habíamos comentado. Existe un gran interés por saber cuáles son las causas de la homosexualidad. La gente quiere entender por qué hay personas homosexuales y si el homosexual se nace o se hace. El interés no solo es social, sino también científico. Esto es lo que confirma la gran cantidad de estudios hechos por diferentes disciplinas. Hasta principios de los años 70, el objetivo de dichos estudios era conocer las causas de la homosexualidad con el fin de erradicarla del planeta. Ahora bien, el tabú que adquieren este tipo de cuestiones se da mayormente por la cultura, por sus formas de pensar, sus doctrinas religiosas, social y por motivos de incomodidad. Le preguntamos a los universitarios, ¿se nace o se hace homosexual? Mi nombre es Eric García Rodríguez, soy de la carrera de Música Popular Contemporánea. Mi opinión acerca de si se nace o se hace, bueno, yo creo que puede ser de las dos. Yo estoy seguro de que cualquiera tiene en su momento la libre decisión de decir, bueno, yo quiero esto o quiero lo otro, pero también creo que hay muchas personas pues, que desde muy pequeños optaron por esa decisión y a lo mejor nunca se preguntaron a sí mismos si había algo más o no sé. Bueno, mi nombre es Andrea Casasola, estudio la licenciatura en Derecho y sí creo que hay cierta predisposición genética para que una persona se determine como homosexual o no, pero también creo que las circunstancias en las que pues, una persona se desenvuelve pueden hacer que salga o que surja, no sé cómo decirlo, pero pues sí creo que hay cierta predisposición. Mi nombre es David Maya Pérez, voy en quinto semestre en la Facultad de Derecho, licenciatura en Derecho. Mi opinión sobre la homosexualidad es, la pregunta que se hacía, si creo que las personas nacen o se hacen. Desde mi punto de vista considero que las personas, varía la opinión, pero pues yo considero que con el paso del tiempo la persona se va haciendo, no nace. Todas las personas al transcurso del tiempo vamos descubriendo lo que en realidad nos gusta, vamos inclinándonos por preferencias, en este caso sexuales, de nuestro gusto, de nuestra atención, lo que más nos llama, y pues eso es lo que yo creo. Soy Ivette Alcántara, soy de la Facultad de Bellas Artes y yo no pienso en el si nacen o se hacen, más bien creo que es respeto y tolerancia y el amor hacia los demás. Soy Martín, estudio la carrera de Derecho y bueno, mi opinión es que una persona homosexual nace siendo homosexual, pero conforme va creciendo y se va desarrollando, se va dando cuenta de que realmente dentro de esa persona estaba el ser homosexual, pero no estoy de acuerdo en eso que la sociedad dice que la sociedad te puede hacer homosexual o a lo mejor lo descubres, sino es que realmente dentro de ti tú naciste siendo homosexual. Soy Eduardo, de la carrera de Derecho, y pienso que la mejor manera de contribuir a la prevención del VIH es utilizando los medios más conocidos para la prevención, como es el condón. Karen, yo recuerdo que hiciste una visita a una de nuestras personas que viven con VIH. ¿Pudieras mencionar esa historia? Sí, doctora, bueno, pues una de las situaciones que nos hemos encontrado también en visitas domiciliarias, precisamente por algunos pacientes que han tenido falla en su tratamiento o abandono, bueno, pues nos encontramos con varias historias que tienen que ver todo a partir de esta orientación sexual que tienen o preferencia sexual que tienen. Y bueno, pues alguno de los casos que recuerdo y que bueno, pues ha sido uno de los casos muy notorios porque tiene consecuencias no solamente desde
a nivel psicológico, sino también a nivel físico y bueno, pues a nivel mental. Un paciente, vamos, lo visitamos a su casa, nos encontramos en que, bueno, la situación en la que vive es una clase media baja y estaríamos considerando que, bueno, pues deberíamos de saber que está proveído de todo, ¿no? O sea, tiene de alguna manera la facilidad de asistir a sus consultas. Sin embargo, al estar indagando dentro de la historia clínica o de la historia familiar, nos cuenta justamente toda esta parte de la familia. Una de las no aceptaciones de su preferencia sexual es justamente del padre, que es una figura que psicológicamente debería de simbolizar justamente el ejemplo a seguir de lo que es un hombre, aparentemente, y bueno, pues entonces hay el rechazo por parte del padre. El padre, cuando se da cuenta, rechaza al hijo, y la manera de rechazarlo es también renunciando a la familia, buscando otra pareja, teniendo otros hijos, y entonces, bueno, pues eso es la primera parte del rechazo. La mamá, bueno, pues también no acepta la parte de la orientación sexual de su hijo y decide darle mayor atención a una de sus hermanas. Y esa hermana, bueno, pues la proveen de todo porque es la chica que, bueno, pues tiene como buenas notas y aparte, bueno, pues es la que tiene la pareja que es un hombre, ¿no? Entonces empezamos a ver que justamente el desarrollo de la historia clínica desencadena incluso en uso de sustancias como lo es el alcohol, ¿no? Y bueno, pues entonces deja de asistir a sus consultas porque precisamente cae en tal alcoholismo que bueno, pues no puede dejarlo ir a su tratamiento y bueno, pues continuar con su proceso de manera lo más normal posible. Entonces, bueno, vemos que solamente las repercusiones no pueden ser desde lo social, desde cómo ha sido rechazado desde el inicio, sino también las repercusiones que tiene dentro de su estado de salud en este momento, ¿no? Verdaderamente las situaciones de ansiedad, de angustia, de estrés nos llevan a tomar no siempre las mejores decisiones. Y sí, tenemos una simbiosis, nosotros hablamos de comorbilidades, de adicciones y personas que viven con VIH. Y también lamentablemente se ha visto una comorbilidad que es muy frecuente en este tipo de personas que viven con VIH, como es algunos trastornos mentales que puede ser desde muy leves hasta bastante avanzados como la esquizofrenia. Inclusive se habla que con el alcoholismo muchos de ellos sienten un reforzador positivo al que antes de que empiece la ansiedad ellos empiezan a abusar del alcohol. ¿Tú tienes alguna experiencia al respecto, Lupita? Sí, una muy reciente es un hombre de 50 años que llega precisamente porque tiene días que no ha estado tomando el medicamento y entonces sí, su estado de salud se ve deteriorado, pero sí se veía muy, muy angustiado, está en una situación ahorita muy angustiosa, porque él dice que, bueno, él tenía esa identificación, dice, a mí me gustaban así, dice, desde niño, dice, me gustaban niños, dice, pero también la situación, y ahorita que Cari comentaba, la situación del papá y la mamá muy estrictos, entonces dice que él crece, se va un tiempo a Estados Unidos porque sentía mucho la presión de los papás, regresa y entonces pues ya le dicen, ¿sabes qué? Pues es que ya estás en edad de que te cases, ¿qué vas a hacer de tu vida? Etcétera. Entonces, bueno, pues él cumpliendo a la norma, se casa, dijo, bueno, pues me voy a casar porque pues yo creo que es algo pasajero, ya después de casado, todo esto esta preferencia que yo tengo se me va a olvidar, no sé. Se casa, tiene hijos, ahorita tiene nietos, después regresa a Estados Unidos, tiene una relación con otro hombre y ahí él contrae el virus, entonces regresa acá, estuvo bastante mal, la esposa lo atendió así súper bien, toda la situación
de cuando él estuvo hospitalizado, ella siempre estuvo ahí. Ella ahí en ese momento se da cuenta que él vive con VIH. Cuando él se recupera completamente, ella le dice, ¿sabes qué? Pues hasta aquí terminó nuestra relación, yo me voy con mis hijas, me voy con mis nietos y pues quiero que nos separemos. Entonces, él ya pasa el tiempo, está solo y él decide, bueno, pues ya estoy solo y voy a buscar ahora sí a alguien que sea de mi preferencia, voy a tener una pareja y tiene la relación con una persona de su mismo sexo, se entera la ex esposa y entonces ahora ella ya no le permite absolutamente ningún acercamiento a ella, a sus hijas, a sus nietas. Y él dice, bueno, yo terminé esa relación porque estoy pagando todas mis culpas. Le dije, no, es que no está pagando las culpas, dice, estoy completamente solo. Y es una situación de verdad muy complicada, porque digo, la edad que tiene, como que de momento pierde la familia completamente, y es una situación pues muy, muy difícil. La esposa dice, no, pues yo cómo voy a aceptarte, ¿no? Dice que le dijo, o sea, primero fue lo de VIH y ahora me sales con esto, definitivamente no te quiero cerca de mi familia. Es más, dice que después ella hizo por ahí una historia que él agredía, dice, yo lo único que quería era buscarlos y le pusieron un orden de restricción, entonces así completamente restringido que él vaya al domicilio de la esposa. Entonces, pensando ahorita en esta situación, diciendo, bueno, ¿qué va a hacer esta persona, ¿no? Con todas las culpas, con toda la situación, y al final sola, ¿no? En un mundo social donde es el ir y venires, y una persona está sola, está sufriendo por una familia, y todavía producto de toda esta situación de educación tradicional. Yo recuerdo mucho, y yo creo que muchas de las personas que nos están viendo, la historia de Alan Turing, que fue el que descifró el código Enigma para de alguna manera ganar la guerra contra los alemanes, un hombre eminentemente brillante que hizo una máquina que precedieron a los sistemas de cómputo, pero lamentablemente se dan cuenta que él tiene orientaciones homosexuales y lo ponen en un dilema al sugerirle que si él quiere ser encarcelado, prefiere ser encarcelado o tener una castración química. Él decide la segunda opción. Sin embargo, no pudo con esto y se suicida. Hoy por hoy, creo que hasta sentí escalofríos, no se ha de alguna manera conocido y en forma verdaderamente intensa el código más bien la máquina que él pudo incorporar. Y la realidad, hoy como sociedad, los que respetamos la diversidad de los otros, lo lamentamos, porque a lo mejor su conocimiento y su brillantez nos hubiera llevado a una situación diferente. Eso es eminente, esto es así. ¿Quisieras concluir con alguna cosa, Karen? Bueno, retomando un poquito lo que mencionamos al principio, a través de la prevención de la prueba, pues justamente mencionar que es absolutamente gratuita y bueno, pues igual que no necesitamos como que condiciones necesarias para poderse realizar la prueba. Recuérdanos la dirección, Lupita. Es Avenida 5 de Febrero, número 105, en la Colonia Virreyes, Coordinación Estatal de VIH y la unidad operativa que es el Capacits, pero que también pueden acudir a cualquier centro de salud, el que les quede más cercano. Y recuerden, la próxima semana vamos a estar de manteles largos. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias. Gracias.